Bienvenidos a nuestra emisión especial con lo más destacado del trabajo legislativo esta semana en el Congreso. Compareció ante el Pleno de la Cámara de Diputados el secretario de Hacienda y Crédito Público para explicar el estado que guarda la política económica del país, así como el paquete económico 2017. El Senado de la República realizó un reconocimiento a la primera mujer constituyente en México, en Baja California, en el año de 1975. Aprueba el Senado reformas para crear la Comisión de la Ciudad de México en ambas cámaras. También en el marco de la glosa al cuarto informe, los diputados analizaron la política exterior. Compareció ante comisiones del Senado el secretario de Comunicaciones y Transportes para el análisis del cuarto informe de gobierno. Ante la Comisión de Justicia del Senado comparecieron además los candidatos a magistrados de Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Quédese con nosotros, comenzamos. Compareció ante la Cámara de Diputados el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, José Antonio Meade, para hablar sobre la política económica y finanzas públicas del país. Fue el presidente de la Cámara Baja quien le tomó protesta de decir verdad al funcionario. ¿Protesta usted decir verdad ante esta honorable Cámara de Diputados, a la que comparece con la finalidad de profundizar en el análisis del cuarto informe de gobierno en materia de política económica y para dar cuenta de las iniciativas que comprenden el paquete económico para el ejercicio fiscal del 2017? Enterado usted de los alcances y consecuencias de ello, si así no lo hiciera, que la nación se lo demande. Gracias. Luego de esta protesta, el secretario de Hacienda y Crédito Público inició su exposición. Se refirió a la política económica. Reiteró que el sistema financiero es sólido debido a la reforma fiscal y a la economía más competitiva del país. México cuenta con una economía más formal. Desde el inicio de la administración se han generado 2.170.000 empleos formales, lo que permitió alcanzar la cifra de 18,5 millones de trabajadores registrados en el IMSS. Eso implica salud, implica cobertura ante incapacidad laboral y acceso al sistema de ahorro en beneficio de más de 62 millones de mexicanos. También habló de los resultados de Pemex, del número de empleos generados, de los contribuyentes, la estabilidad de precios, participaciones federativas y se refirió además al tipo de cambio y a la inflación. La complejidad del entorno externo se refleja en variables domésticas como los ingresos petroleros o el tipo de cambio y hace imperioso, primero, estabilizar y después reducir nuestro nivel de deuda pública. Sobre el paquete económico dijo que es realista, con ajustes equitativos y con responsabilidad como principio rector de la política macroeconómica para enfrentar el recorte de 239.700 millones de pesos. El reto que enfrentamos es claro. Ante la disminución de los recursos públicos, debemos mejorar la eficiencia del gasto público. Las circunstancias actuales nos exigen actuar con decisión y firmeza para proteger lo que con tanto esfuerzo hemos construido a lo largo de los años. Esa es la dimensión del desafío actual. Luego de la exposición del funcionario, el acuerdo aprobado con el Pleno contempló posicionamientos de los grupos parlamentarios. El diputado independiente Manuel Cloutier urgió atender la crisis del sistema financiero con prioridad en la redistribución del gasto. Hoy, señor secretario, el gasto público, en mi opinión, debe centrarse en su efecto redistributivo y creo que dos renglones son primordialmente redistributivos: salud y educación. Debe también centrarse en el incremento de la competitividad del país y en la mejora de la calidad de vida de los mexicanos. El diputado Alejandro González Murillo del Partido Encuentro Social se pronunció por el combate efectivo a la corrupción y la opacidad en el gasto público, los cuales consideró algunos de los principales problemas del país y urgió consolidar una más efectiva y eficiente recaudación. En Encuentro Social tenemos claro que pacto federal no significa manejo de recursos feudal. Qué bueno que se prevea mayor gasto federalizado hacia estados y municipios, pero es necesario ser decididamente estrictos en los temas de transparencia y anticorrupción, e incluso duros e inflexibles en la persecución de quienes haya que castigar sin distinción alguna.
Para el Grupo Parlamentario Nueva Alianza, la reducción del presupuesto en ciencia y tecnología impedirá destinar en 2017 el 1% del Producto Interno Bruto al sector, tal y como lo recomienda la Organización de las Naciones Unidas. En ciencia y tecnología, que para este año el ramo 38 representa una reducción de más de 7,000 millones de pesos con respecto a los montos aprobados en estos rubros para 2016. Sostenemos que ha llegado el momento de perfeccionar las leyes que nos posicionen como un país atractivo, con más y mejor educación. El Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano habló sobre la incertidumbre del sistema financiero. Dijo que la administración tendrá que terminar con gastos superfluos. Nos proponen apretarle el cinturón a estados y municipios, pero nosotros también entendemos por apretarse el cinturón medidas como recortar los gastos en publicidad, eliminar las pensiones a expresidentes y los seguros médicos privados, recortar el financiamiento a partidos políticos, limitar el gasto superfluo. En otras palabras, apretarse el cinturón es acabar con el gasto improductivo. En su posicionamiento, el Grupo Parlamentario Morena cuestionó los altos precios de la gasolina que hay en México, pese a que el precio del barril de petróleo está a niveles bajos. Lo que indicó ha llevado a que vía impuestos de los energéticos se esté sustentando a las finanzas públicas. El dólar está en 20 pesos precisamente por las importaciones de gasolinas que cada día aumentan más mientras producimos menos hidrocarburos. Esa es la realidad. Esto es preocupante porque están hundiendo al país, porque entre más se devalúa el peso, en automático se dispara nuestra deuda, que es en dólares. Al referirse al episodio de la turbulencia financiera por el que atraviesa el país, el Partido Verde Ecologista de México resaltó el hecho de que el gobierno federal esté utilizando todas las herramientas de política económica a su alcance, entre ellas la reforma hacendaria para contener los efectos adversos que enfrenta la economía nacional. Aunque existan quienes infundadamente la cataloguen como tóxica, es por esta reforma que México ha podido mantenerse por el camino de la estabilidad y el crecimiento, y que de no haber sido por ella, la dependencia petrolera habría amenazado con situar nuestras finanzas públicas en una trayectoria insostenible. Y en torno al contenido del paquete económico 2017 que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ha entregado al Congreso de la Unión, el Grupo Parlamentario del PRD adelantó que, cuando mucho, permitirá un crecimiento no mayor al 2 o 2.5%. En el paquete no identificamos alternativas adecuadas a la gravedad de la situación nacional. No hay certeza en la evolución de nuestra moneda. Hay debilidad en los ingresos públicos. Hay manejos discrecionales del gasto. Hay recortes drásticos en salud, educación, el campo, la inversión productiva. El Grupo Parlamentario del PAN inquirió al Secretario de Hacienda y Crédito Público el costo que tendrán que seguir pagando los mexicanos por las decisiones asumidas en materia de política económica que no logran contener la devaluación del peso ni estabilizar las finanzas públicas. ¿Qué sentido tuvo la subasta de dólares a costa de disminuir las reservas internacionales si de cualquier forma ya tenemos un tipo de cambio que ronda los 20 pesos por dólar? Ahora bien, al final del presente ejercicio fiscal, la deuda neta del país será de más de 9 billones de pesos. Y ante el escenario por el que atraviesa la economía mexicana, con un entorno económico complejo de alta volatilidad en los mercados financieros y bajos precios de hidrocarburos, del petróleo en concreto, el Grupo Parlamentario del PRI señala que la prioridad del gobierno federal ha sido mantener una política de desarrollo económico y social, conservando la estabilidad macroeconómica. Nuestro país está creciendo al 2.5%. En materia de recaudación, esta pasó de representar el 8.4% del PIB al 13.5% en el 2016, lo que nos ha permitido hacer frente a la disminución de recursos públicos por la caída en los precios de petróleo. Tenemos más información, se la tendremos en el siguiente bloque con todo lo ocurrido en el Senado de la República. Continuamos.
El Senado de la República hace reconocimiento a la primera mujer constituyente en el país.